En el mes de febrero del año 2000, Australia y el mundo quedaron en shock tras conocer la historia de Katherine Knight. Entre los muchos sobrenombres que se le pusieron, el que más se popularizó fue el de la Hannibal Lecter australiana, por lo que ya debéis imaginar qué fue lo que hizo esta mujer, que fue la primera en recibir cadena perpetua en su país y que hasta día de hoy sigue dejando a todos boquiabiertos con lo macabro de sus acciones. Desde hacía un tiempo, Katherine había decidido que quería casarse con John Charles Thomas Perrins, quien era su novio, algo de que él no estaba nada convencido. El tema los llevó a discutir cientos de veces, pero en ninguna de ellas John dio el brazo a torcer. Negado a casarse con Katherine, nunca se imaginó que aquello sellaría su destino. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Katherine Knight, la asesina caníbal de Australia. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y déjame un me gusta. La infancia de Katherine se caracterizó por la disfuncionalidad y turbulencia. Nació el 24 de octubre de 1955 en un pequeño pueblo llamado Tenterfield en Australia. Katherine Mary Knight fue producto de un amorío de su madre, Barbara Thorley, y Ken Knight. El escándalo de este amorío fue enorme, ya que Barbara, de entonces 25 años, estaba casada con el escocés John Rogan desde hacía ya unos cuantos años, e incluso tenía 4 hijos con él cuando quedó embarazada de Ken, quien era un amigo cercano de su marido. Cuando se dio a conocer el romance fortuito entre Barbara y Ken, las reacciones por parte de la comunidad fueron tan radicales que tras divorciarse de John, la joven se mudó con Ken fuera del pueblo, estableciéndose en Mori, a donde Bárbara no llevó a ninguno de sus 4 hijos. Los 2 más grandes quedaron bajo el cuidado de su padre y los 2 más pequeños fueron enviados con una tía paterna en Sydney. En 1955, Bárbara dio a luz a 2 mellizas, entre las que estaba Katherine, pero su nueva pareja lejos estaba de ser ideal. Ken tenía problemas con la bebida y era sumamente agresivo, por lo que Katherine creció viendo cómo su padre golpeaba y abusaba sexualmente de su madre. Según lo que afirman algunas fuentes, Bárbara era violada por lo menos 10 veces al día, lo que obviamente afectaba de manera negativa a su salud mental. Un ejemplo de ello era cómo buscaba confort en sus hijas, contándoles detalles sobre lo que Ken le hacía. En otras palabras, le contaba de forma explícita detalles sobre las relaciones no consensuadas que tenía con él y se descargaba diciendo cuán horrible era el sexo y cuánto odiaba a los hombres. Y mientras es entendible que así lo sintiera, involucrar a sus hijas de esa forma no era justificable. Pero ese tipo de exposición a la violencia que su madre vivió estuvo lejos de ser lo peor que vivió en su niñez Katherine, porque ella misma acabó siendo víctima de varios episodios de abuso sexual en su niñez a manos de distintos familiares. Aunque Katherine siempre sostuvo que su padre no había sido uno de sus agresores, sí que señalaba a uno de sus hermanastros mayores. Los hijos de su madre con John Rogan se habían mudado con ellos en 1959 después de que su padre falleciera. Para aquel entonces Katherine tenía 4 años y según sus propias declaraciones, los abusos sexuales se extendieron hasta que cumplió los 11 años de edad. Toda esta situación turbulenta que vivía en casa se reflejaba en su desempeño académico. En la primaria le costó muchísimo aprender a leer y escribir, pero también tuvo problemas para relacionarse con los niños de su edad. Durante los primeros años de su educación formal, Katherine se relacionaba con sus compañeros únicamente a través de la violencia. Sus profesores y maestras la describían en su momento como una abusadora, una niña que hacía bullying a sus compañeros sin lograr hacer amigos. De hecho, las únicas personas con las que Katherine era cercana era con su hermana melliza y con su tío Oscar Knight, un jinete que acabó con su propia vida cuando Katherine tenía 14 años, lo que la afectó muchísimo. Aunque ya estaba en la escuela secundaria cuando eso sucedió, Katherine seguía siendo muy solitaria y era todavía una abusadora. Mientras asistía al instituto secundario Muswellbrook, se reportó un episodio en el que amenazó a un chico más pequeño que ella con un cuchillo y en otra ocasión llegó a ser violenta incluso con uno de sus profesores, quien debió defenderse de ella. Si bien esos episodios destacaban en el comportamiento de Katherine, la verdad es que no siempre se comportaba de forma violenta. Cuando no lo hacía tenía una conducta casi sobresaliente, aunque no con sus notas, con lo que siempre tuvo problemas. El claro ejemplo de aprendizaje que tenía y su muy mal manejo de la ira y frustración llevaron a que Katherine eligiera dejar los estudios con tan solo 15 años, una decisión a la que sus padres no se opusieron
propusieron con la condición de que consiguiera un trabajo. Fue así como en 1970 Catherine empezó a trabajar en una fábrica de ropa como cortadora de tela. Allí estuvo trabajando apenas 12 meses antes de renunciar por otra propuesta de empleo a la que ella se refería como su trabajo soñado. Era un puesto de trabajo en un frigorífico. Específicamente sus tareas consistían en cortar las viseras de los animales, en lo que demostró ser muy buena. Cuando tuvo un contrato fijo en el frigorífico, se le entregó un juego de cuchillos, el que Catherine colgó de forma orgullosa sobre su cama, argumentando que así los tenía a mano si en algún momento los necesitaba. Años después, en 1973, Catherine conoció a David Stanford Kellett, quien había empezado a trabajar en el frigorífico ese mismo año al mudarse desde la costa Coffs, otra ciudad australiana. David había abandonado ese lugar debido a 2 incidentes traumáticos en su previo trabajo como operador de trenes y trabajo de vías férrea. El primero de los incidentes había sido un choque de trenes en el que había tenido que ser testigo de cómo su mejor amigo fallecía aplastado por la colisión, mientras que el segundo incidente había implicado también un accidente de tráfico en el que un autobús escolar había sido arrojado por un tren, y en esa ocasión David había sido testigo de cómo 6 niños habían perdido la vida mientras él intentaba ayudar a los pocos sobrevivientes que quedaban en el vehículo. Estos 2 episodios deterioraron considerablemente su salud mental, que por ese mismo momento empezó a desarrollar problemas con la bebida. Su bajo rendimiento laboral llevó a que la compañía de trenes lo despidiera, y en búsqueda de un cambio, David decidió mudarse a Aberdeen, obteniendo trabajo en el frigorífico poco después. David se hizo conocido en Aberdeen rápidamente, y es que más allá de las horribles situaciones que había vivido, el hombre era extremadamente problemático. El tiempo que tenía libre, fuera de noche o de día, lo pasaba en bares donde diariamente se metía en problemas. Fue en uno de ellos donde conoció a uno de los hermanos mayores de Catherine, haciéndose amigo inmediatamente de él. La relación entre David y Catherine fue floreciendo gracias a esa amistad, y en algunas ocasiones la joven iba con los 2 hombres a beber, y lejos de sentirse escandalizada por las peleas en las que su hermano y Kellett acababan siendo protagonistas, la mujer se unía a ellos ayudándolos a golpear a quien fuese que estaba contra ellos. Fue así como David se fijó en ella por primera vez, y mientras ambos estaban ebrios fue como se dieron sus primeros encuentros. En 1974, y después de muchísima insistencia por parte de Catherine, la pareja se casó, aunque la ceremonia fue de lo más particular. Los novios llegaron juntos en la motocicleta de David, en claro estado de ebriedad, y en distintos momentos del casamiento, Bárbara, la madre de la novia, le preguntó a David si estaba seguro de lo que iba a hacer, haciéndole referencia al carácter complicado de su hija. Años después, David confesaría lo que su suegra le dijo ese día. Dijo: "Me dijo que me cuidara, que estuviese atento o Catherine iba a matarme. No podía mirarla de la forma incorrecta ni hacer nada mal o iba a matarme. Dijo que no se me ocurriera engañarla porque si lo hacía, Catherine iba a matarme. Su propia madre me dijo que creía que su hija estaba loca". David no demoró demasiado en comprobar por qué su suegra le decía esas cosas. En la noche de bodas, la pareja recién casada tuvo relaciones sexuales 3 veces. Sin embargo, mientras todavía tenían relaciones, por tercera vez, David se durmió, probablemente a causa del alcohol, en su torrente sanguíneo. Catherine, que todavía estaba muy lejos de estar satisfecha, se enfureció al ver que su esposo estaba dormido y, sin poder controlar su ira, llevó sus manos alrededor de su cuello para ahorcarlo. Ante la falta de aire, el hombre despertó y luchó contra ella para que se detuviera, logrando salvar su vida. La violencia no se limitó a esa noche, sino que caracterizó toda la relación. Por ejemplo, cuando Catherine estaba embarazada de su primer hijo, quemó toda la ropa y zapatos de su marido antes de golpearlo con una sartén en la cabeza, únicamente porque David había llegado tarde a casa después de haber participado en una especie de competencia de dardos en un bar. Sumamente mareado y temiendo que Catherine fuera capaz de matarlo, David salió tambaleándose de su casa para pedir ayuda a los vecinos, desmayándose ni bien estos lo dejaron entrar. Cuando fue trasladado a un hospital, se descubrió que su mujer le había fracturado el cráneo en varios trozos, acción por la que la policía intentó convencer a David de que presentara cargos. Sin embargo, David nunca lo hizo. Poco después de este episodio, en mayo de 1976, después de que la primera hija del matrimonio naciera, David abandonó a Catherine por otra mujer, mudándose a Queensland como forma de escapar del abuso y violencia a la que su esposa lo sometía. Fue durante esa misma época que Catherine fue admitida en el hospital psiquiátrico St. Elmo en Tamworth,
donde se le diagnosticó con depresión postparto, por lo que fue atendida en la institución médica varias semanas, siendo dada de alta cuando su bebé, llamada Melissa Ann, ya tenía 2 meses. Pese a que los médicos habían considerado que Catherine ya estaba mejor, sus actitudes demostraron que no era así. Solo unos días después de volver a su casa, llevó a su hija a pasear con su carrito, llevándola hasta unas vías del tren, donde la dejó esperando que el tren se la llevara por delante. Tras dejar ahí a la bebé, robó un hacha y se dirigió al centro de la ciudad, donde comenzó a amenazar de muerte a varias personas que caminaban por ahí. Melissa acabó siendo salvada por Old Ted, un hombre sin casa al que todos querían y le tenían cariño. Era un vagabundo que siempre estaba ahí y todo el mundo conocía. Por suerte, el hombre estaba por la zona y notó el carrito en medio de las vías, por lo que rápidamente se apresuró a sacarla de allí, salvando la vida de la bebé solo unos minutos antes de que pasara el tren. Naturalmente, Catherine fue arrestada y nuevamente enviada a Sant Elmo, aunque por alguna razón las autoridades del hospital le permitieron salir al día siguiente. Como era de esperar, Catherine no se había recuperado mágicamente y lo demostró cuando solo unos días después de abandonar a su hija en las vías del tren, atacó a una mujer con sus cuchillos profesionales. Después de hacerle daño en la cara, le exigió que la llevara con su coche a Queensland para encontrarse con David. Bueno, para encontrarse no había quedado con él, pero para ir a verlo. Su rehén, esta mujer a la que le cortó la cara, logró escapar cuando se detuvieron en una gasolinera en medio del camino y pidió desesperadamente que se llamara a la policía. Catherine, que estaba esperando a la mujer en el coche, no supo lo que estaba pasando hasta que vio a la policía llegar. Negada a entregarse, la mujer bajó del vehículo y se acercó a un niño, cogiéndolo como rehén también, amenazando con cortarle la garganta. Sin embargo, los varios oficiales de policía que estaban en el lugar lograron desarmar y arrestar a Catherine, quien fue enviada al hospital psiquiátrico Morisset. Cuando David se enteró de todo lo que había pasado, dejó a su novia de ese momento, a su mujer, y volvió a Aberdeen, a casa de su madre, para estar cerca de su hija Melissa Ann y apoyarlas, tanto a ella como a Catherine. Catherine fue dada de alta el 9 de septiembre de 1976 con la condición de estar bajo los cuidados de su suegra y David. Juntos se mudaron a Ipswich, una ciudad costera de Brisbane, donde Catherine obtuvo un trabajo como carnicera en la empresa Dinmore. A partir de ese momento las cosas parecían comenzar a tranquilizarse. El 6 de marzo de 1980, Catherine dio a luz a su segunda hija, a la que llamaron Natasha Marie. Para sorpresa de todos, 4 años después, fue Catherine quien dejó a David, mudándose con sus padres nuevamente en Aberdeen, aunque poco después alquiló un apartamento en Muswell Brook. De vuelta a su ciudad, Catherine recuperó el trabajo en el frigorífico, aunque no estuvo allí mucho tiempo, ya que en 1985, mientras trabajaba, sufrió una lesión bastante complicada en su espalda que la imposibilitaba seguir trabajando y por lo tanto obtuvo una pensión de discapacidad, además de ciertas facilidades para tener su casa en Aberdeen. Catherine pronto empezaría una relación con David Saunders, un minero local de 38 años, al que conoció en 1986 y con el que rápidamente inició una relación romántica. Como en la relación con su exmarido, la relación con David Saunders también fue intensa y turbulenta desde el inicio. Pocos meses después de haberse conocido, el hombre se mudó con ella y sus hijas a su casa, aunque seguía teniendo su apartamento en Scone. Catherine demostró ser sumamente celosa y poco después sus ataques se volvieron incontrolables, por lo que David Saunders decidió mudarse nuevamente a su apartamento en Scone, aunque no terminó su relación con ella, sobre todo porque Catherine le había rogado que no lo hiciera. Sin embargo, la actitud de la mujer nunca cambió ni mejoró. En 1987, en uno de sus ataques de celos, le cortó la cabeza al cachorro que 2 meses antes habían adoptado, con el único objetivo de demostrarle a David Saunders que iba a pasarle a él si la engañaba. Después de eso lo golpeó con una sartén, haciéndole perder el conocimiento. En junio de 1988, Catherine dio a luz a una tercera hija, a la que llamó Sarah. Como pasó en su relación anterior, David Saunders la dejó poco después del nacimiento de la bebé, cuando Catherine lo amenazó de muerte con unas tijeras. Cuando varios meses después intentó visitar a sus hijas, se enteró de que Catherine lo había denunciado injustamente en el departamento policial por violencia doméstica.
A la relación con Saunders le siguió John Chillingworth, un hombre de 43 años con el que en 1991, cuando ella tenía 41 años, tuvo su primer hijo varón llamado Eric. La relación de John duró 3 años antes de que Catherine lo abandonara por John Prince, un compañero de trabajo. John Thomas Prince era un hombre de 41 años que se había divorciado en el año 1988 de la mujer con la que había tenido 3 hijos. Su hija de 2 años todavía vivía con su madre y sus otros 2 hijos vivían con él. Para el momento en que conoció a Catherine, su reputación como una mujer violenta y un tanto desquiciada ya era conocida por todos. Pero al hombre no parecía importarle después de que ella se separara, incluso le dio un lugar en su casa permitiéndole que se mudara con él y sus hijos. En un principio todos parecían coincidir en que Prince tenía una buena influencia sobre Catherine, que parecía haber comenzado a cambiar para bien. Ya no tenía ataques de ira ni celos enfermizos constantes, por lo que parecía estar bastante más estable, aunque todo esto cambió cuando en 1998 John se negó a casarse con ella. Durante ese año se dieron las discusiones más fuertes y violentas entre la pareja. Catherine, por ejemplo, envió a sus jefes vídeos de las cámaras de seguridad en las que se veía a John Prince robando kits de primeros auxilios que estaban vencidos, y pese a esto las autoridades de la empresa lo despidieron y al volver a su casa él echó a Catherine del hogar que compartían. Sin embargo, la separación no sería definitiva, ya que unos meses después ambos acordaron volver a intentarlo, aunque John se negó a permitirle que viviera de nuevo con él. Pese a que habían prometido no pelear más, los conflictos solo se hicieron cada vez más frecuentes, hasta que en febrero del año 2000 la violencia escaló a un nivel inimaginable. Para esas alturas, John le había permitido volver a su casa. Sin embargo, eso fue una mala idea. Durante todo el mes de febrero, las discusiones fueron volviéndose cada vez más violentas, teniendo su punto más álgido, cuando Catherine le clavó en el pecho un par de tijeras, por lo que, furioso, John volvió a echarla de su casa. El 28 de febrero, ya cansado de la constante violencia de Catherine, John decidió presentarse ante la corte para solicitar una orden de restricción que le prohibiera a la mujer acercarse tanto a él como a sus hijos. Esa misma tarde comentó a sus compañeros de trabajo que si no llegaba al día siguiente era porque su exnovia lo había asesinado. Preocupados, sus compañeros le pidieron que no volviera a su casa, pero John no tenía opción. Temía que la mujer pudiera hacerle a sus hijos algo si no volvía a él. Cuando llegó a su casa, John descubrió que no había nadie en casa. Según la nota que habían dejado sus hijos, habían ido a una pijamada en la casa de unos amigos, mientras que Catherine no parecía estar tampoco por ningún lado. Un tanto más relajado, el hombre pasó lo que quedaba de la tarde con sus vecinos, bebiendo una cerveza y compartiendo un cigarrillo, antes de volver a su casa y acostarse alrededor de las 11 de la noche. Mientras él dormía, Catherine se escabulló en su casa, donde se sentó unos minutos a mirar la televisión, antes de ir a bañarse e ir a despertar a John para tener relaciones sexuales. Por alguna razón, incluido tal vez el miedo, el hombre no se opuso a los deseos de Catherine. Tuvo relaciones con ella y luego de eso siguió durmiendo tranquilamente, sin tener idea de los planes que ella tenía. La mujer no había llegado a la casa con las manos vacías, había llevado con ella unos cuchillos de carnicería y un gancho de carne para los que tenía planeados varios usos. Cuando estuvo segura de que John estaba dormido, empezó a apuñalarlo. El hombre lógicamente se despertó al sentir el dolor e intentó huir de ella, quien lo persiguió por toda la casa con un cuchillo carnicero. John incluso logró llegar hasta la puerta principal de la casa y abrirla, pero no pudo salir, ya fuese porque Catherine lo atrapó o bien porque cayó de nuevo al suelo. No se sabe qué fue lo que no le permitió salir de casa, pero sí que se sabe que falleció debido a las múltiples heridas de arma blanca. Catherine arrastró el cuerpo hasta la sala de estar donde previamente había colgado desde el techo el gancho para la carne. De allí colgó el cuerpo de John para empezar a desollarlo, es decir, a sacarle la piel como estaba acostumbrada a hacer con los animales. Con otro de los cuchillos que le pertenecían, la mujer decapitó a su víctima y se dispuso a dar inicio a su macabra receta. Aunque antes volvió a bañarse y tomó la tarjeta de John para retirar en un cajero automático $1000 de su cuenta, con los que compró diversas verduras como patatas, zapallos, zanahorias, zucchini y demás. Una vez de vuelta en la casa de John, trozó su cuerpo y empezó a cocinarlo junto a las verduras. Cuando la comida estaba lista, la sirvió en la mesa poniendo una nota con los nombres de los hijos de John junto a cada uno de los platos.
Catherine estaba planeando darle de comer a los niños la carne de su padre. Un tercer plato había sido abandonado en la cocina, posiblemente porque ella misma había deseado probar su guiso. Por suerte, los hijos de John no llegaron a probar la comida. Y es que, al igual que John, que había comentado su miedo a sus compañeros de trabajo, también habían hablado varias veces con sus vecinos, quienes habían decidido mantener un ojo en la casa para ver si algo extraño sucedía. Fue así como descubrieron a media mañana del 29 de febrero que el coche de John seguía estacionado en su puerta. Aquello no era para nada común, así que se pusieron en contacto con el jefe de John para saber si se había presentado al trabajo. Sorprendido ante esta llamada y la ausencia de John, el jefe decidió enviar a uno de sus compañeros de trabajo para que verificara si John estaba bien. Juntos, el vecino y el compañero de trabajo de John golpearon la puerta y, al no obtener respuesta, incluso golpearon la ventana de su habitación por las dudas de que estuviera durmiendo. Cuando volvieron a la puerta principal, notaron que había sangre, por lo que rápidamente llamaron a la policía. Cuando los oficiales de la ley entraron, una de las ollas seguía sobre la hornalla de la cocina y estaba todavía tibia. Dentro de la misma había vegetales y la cabeza del dueño de la casa. El cuerpo ya no estaba colgado, sino que yacía en el suelo con su brazo derecho sobre una botella de plástico y sus piernas cruzadas. Complementaba la escena una nota escrita a mano sobre una de las fotografías de John, llena de sangre y pequeños pedazos de carne y piel, y se podía leer: "Era momento de que me vengara por abusar de mi hija". Catherine fue apresada ese mismo día mientras examinaba la horrible escena que había dejado atrás en la casa de John Prince. La autopsia que se le practicó a la víctima determinó que John había sido drogado con somníferos que le habían provocado una sedación tan grande que todos sus reflejos estuvieron afectados por la cantidad de pastillas que le habían administrado. Sin embargo, el dato más impactante que arrojó fue que había recibido un total de 37 puñaladas, de las cuales algunas habían sido tan profundas que habían llegado a sus órganos internos. El departamento forense y científico de la policía fue responsable también de determinar detalles de la temperatura, tiempo y forma en que Catherine había guisado los restos de su pareja, mientras que los detectives investigaban las acusaciones que ésta había hecho a través de la nota que había dejado en la escena del crimen, de la cual no se encontró ningún tipo de evidencia de que fuera cierto que él había abusado de la hija. Acusada ya oficialmente, Catherine y su equipo de abogados intentó ofrecer un trato a las autoridades en el que ella se declaraba culpable de homicidio involuntario. Sin embargo, la justicia declinó su oferta y mantuvo la decisión de llevarla al juicio, proceso que inició en marzo del 2001, y en esa primera audiencia Catherine se declaró inocente. Su juicio como tal inició el 15 de octubre de ese mismo año. Las características de la evidencia material que se iba a mostrar durante el juicio era tan gráfica que se le ofreció al jurado excusarse. 5 de ellos aceptaron y se retiraron del juicio, mientras que los demás se quedaron allí. Otros 7 jurados abandonarían su puesto un poco después, cuando el primer oficial de policía que acudió a la escena dio su testimonio. Al día siguiente, 16 de octubre, Catherine decidió declararse culpable. El juez a cargo del juicio, Barry O'Keefe, ordenó ese mismo día una evaluación psiquiátrica de la acusada para asegurarse de que Catherine entendía lo que significaba declararse culpable y si estaba en condiciones de enfrentarse a las consecuencias de lo que había hecho. El equipo legal de Catherine había decidido que la amnesia y disociación iban a ser los puntos claves en su argumento de defensa, y varios de los psiquiatras que la evaluaron la diagnosticaron con ambas cosas, pero también determinaron que estaba en sus cabales, por lo que era imputable. 2 de los psiquiatras que la atendieron determinaron que Catherine tenía trastorno límite de la personalidad. Su sentencia fue dada a conocer el 8 de noviembre, cuando el juez O'Keefe dictaminó que, debido a la naturaleza del crimen cometido y la falta de remordimiento, Catherine merecía una pena severa, y así se la dio. La sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, aclarando directamente en su expediente que nunca debe ser liberada. Catherine se transformó así en la primera mujer en recibir esta condena en toda la historia de Australia. En junio de 2006, Catherine y su equipo de abogados presentaron una apelación a la sentencia de cadena perpetua, y en específico a la cláusula que le negaba obtener la libertad condicional. Su argumento fue que era una pena muy exagerada para el crimen de homicidio. La apelación fue estudiada y analizada por un tribunal de justicia compuesto por varios jueces, y tras unos
unos cuantos meses, en septiembre de ese año, se le denegó, haciéndole hincapié nuevamente en las características del homicidio cometido. Entre las cosas que los jueces explicaron en su decisión, dijeron que el crimen cometido estaba más allá de lo que se puede entender en una sociedad civilizada. Desde el 2001 hasta hoy, Catherine cumple su condena en el Centro Correccional de Mujeres Silverwater, donde se dice que a sus 75 años se ha convertido en una especie de mentora y líder para las otras reclusas. Hasta 2017, la última vez que se supo de ella públicamente, no tenía ningún registro de violencia o actitudes que fuesen contra la normativa de la cárcel. Todavía hasta día de hoy sigue negando haber cometido los crímenes. Dice que los cometió otra persona. Esto es todo sobre el caso de Catherine Knight. Me parece, durante todo el caso se ve claramente que era una persona extremadamente violenta y que no tenía ningún tipo de respeto hacia las decisiones de los demás. Dejadme en comentarios qué opináis y si conocíais este caso. Lo encontré el otro día por internet y me pareció interesante traerlo al canal. Si os ha parecido interesante e informativo, no olvidéis dejar un me gusta y suscribiros. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!